Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a esta emisión de La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que sean avisados de nuestros próximos videos y también inviten a más amigos a que se unan a lavar con nosotros. Quiero agradecer saludos y comentarios, especialmente de nuestros Intelifans Alfredo Bernades, a quien respondo. Tienes mucha razón, en el programa pasado no hablamos específicamente del destino manifiesto, no lo comentamos como tal por dos motivos a saber. Su origen está justamente en la doctrina Monroe, al grito de América para los americanos, por lo que el destino manifiesto de John O'Sullivan de 1845 en realidad es una ampliación de tal doctrina que apunta hacia el expansionismo territorial, que de hecho arrancó con la guerra que sostuvo con México y después, bueno, una vez que logró tener esa gran expansión territorial, ambicionó más territorio sobre América y cuando empezó a dominar a las potencias europeas, pues asumió una suerte de control sobre todo el mundo. Y ahí es donde está su destino manifiesto. Y en segundo lugar, no lo mencionamos porque más que la nomenclatura del destino manifiesto, a lo que nos referimos fue al rumbo de un Estado como una misión, por eso se llamó misión de tendencia histórica, o que puede interpretarse como un destino. Y eso lleva implícito lo que es en el fondo el destino manifiesto. Espero haberte respondido. También le quiero responder rápidamente a Domingo Tena, y a tu pregunta diré que propiamente Estados Unidos no firmó un acta de independencia como sucedió en México. Lo que se firmó fue una declaración de independencia y cuando se firmó el Tratado de París en 1783 era porque Estados Unidos ya estaba completamente desvinculado de Inglaterra y los ingleses no tenían jurisdicción alguna. La declaración de independencia la firman de manera unilateral 56 delegados de las 13 colonias británicas y no participaron los ingleses en ella, no firmó ningún británico por parte de los ingleses, por parte del reino inglés. En el Tratado de París de 1783 sí participaron los ingleses, pero ya solamente para reconocer la independencia de los Estados Unidos. Por parte del Imperio Británico firma este reconocimiento un miembro del Parlamento británico que se llamaba David Harley, y en representación de los, Harley firma en representación del rey, de Jorge III, y por Estados Unidos firmaron Benjamin Franklin, John Adams y John Jay, y en el caso de México, la independencia de México pues no pasó por una declaración de independencia, sino que Juan de O'Donoghue firma los tratados de Córdoba a espaldas de España y en calidad de capitán general de la Nueva España. Y lo que hizo después de firmar estos tratados con Agustín de Iturbide fue tomar posesión como virrey, y esto lo hizo el 26 de septiembre de 1821 para renunciar inmediatamente y formar parte de la Junta Suprema del Imperio Mexicano. Aquí realmente esta medida de Juan O'Donoghue no la tomó con el consentimiento de España. Podríamos decir que O'Donoghue traicionó al Imperio Español y al final del día se suma a los mexicanos independientes. Pero en realidad España reconoce la independencia de México hasta 1836, cuando igualmente México ya era completamente independiente y España no tenía ninguna jurisdicción sobre México. Espero haberte respondido y bueno, pues a todos nuestros demás Intelifans, muchísimas gracias por su preferencia. Hoy, 11 de julio, estamos a unos días del 232 aniversario de la toma de la prisión de la Bastilla en Francia, lo que se considera como el inicio de la Revolución Francesa. Pero fieles a nuestro estilo, más allá de la mera narración de los hechos, vamos a analizar el fracaso de facto de la Revolución Francesa en lo que devino en lo que devino en el futuro, junto con los cambios que trajo, porque se le considera el punto de inflexión entre el feudalismo y la era contemporánea. Por eso nuestro programa de hoy se llama Francia, lugar de los experimentos para la democracia del mundo. ¿Qué podemos decir de la Revolución Francesa que no sepamos ya? El abordaje es un poco difícil porque es prácticamente una convención que la ilustración y el crecimiento de la burguesía fueron las causas determinantes de la Revolución Francesa. Pero quizá lo que se nos escape es detallitos como que el rey de Francia, Luis XVI, no despreciaba el liberalismo. De hecho, como ya lo comentamos la semana pasada, él apoyó la revolución de independencia de Estados Unidos, una revolución liberal, y lo hizo a través del Marqués de Lafayette. Otro detalle que se nos podría escapar es que la Revolución Francesa no fue la primera de su tipo. De hecho,
ya vimos que la primera fue la de Estados Unidos, pero también en Europa hubo movimientos que estuvieron antes de la Revolución Francesa, y en ellos se inspiró Francia. Un caso es la Revolución Holandesa, que se separa del yugo español, y fenómenos de este tipo, sociales y políticos, influyeron en los filósofos franceses, como en el mismo rey de Francia también. Pero lo que sí puede considerarse como la chispa de la Revolución Francesa fue un auténtico descontento social por la difícil situación económica que atravesaba Francia. Recordarán que la semana pasada hablamos acerca de los altos impuestos ingleses posteriores a la guerra con Francia, la guerra que sostuvo Inglaterra con Francia en América. Y estos problemas de impuestos pues, desencadenaron para los ingleses la independencia de Estados Unidos. Pero en Francia pues acarreó a problemas políticos y a problemas de representación. El problema económico llevó a discutir cómo se iban a manejar los impuestos ante una deuda creciente del Estado francés y una importante explosión demográfica con un altísimo número de desempleados, situación que va mucho más allá del entendimiento que pudieran tener los filósofos ilustrados y el propio rey. Y estos intentos que se hicieron por ajustar las relaciones sociales se trataron de procesar en lo que se conocían como los estados generales, que era una especie de parlamento. No era un parlamento en sí, pero era en donde estaban representados los tres estamentos de la sociedad francesa: primero, segundo, tercer estado: el alto clero, la nobleza y el pueblo. Y lo que buscaban era poner, a iniciativa del tercer estado, de la representación del pueblo, era poner un punto final a la representación estamentaria propia del absolutismo. Bueno, pues el malestar social llegó a un punto de quiebre precisamente por la mala producción agrícola del año de 1789, que generó mucha escasez, y pues se enfrentaron a las desafortunadas palabras de la reina María Antonieta, que parecía, por sus palabras, que estaba más ocupada por cuidar las formas de la monarquía al estilo austriaco que de los problemas sociales en Francia. Y ese problema social derivado de una crisis económica y de una mala interpretación de los hechos por parte de la nobleza se exacerbó por la pobre producción agrícola y influyó o convergió más bien con el creciente liberalismo burgués y los campesinos descontentos. Estos dos grupos, los burgueses y los campesinos, que constituían el tercer estado, era el estamento que estaba por debajo del clero y debajo de la nobleza en los estados generales. Y bueno, en los estados generales los integrantes de esta especie de asamblea votaban, pero el voto se manejaba en función de los estamentos en sí, no de los integrantes de los estados generales. De manera que cada estamento representaba un voto y el tercer estado o el pueblo siempre estaba en desventaja contra los dos votos que representaban el clero y la nobleza. Y entonces lo que buscaron en 1789, el tercer estado, era que no se contaran los votos por estamento, sino todos los votos de los integrantes de cada uno de los estamentos en esta especie de asamblea. Obviamente ese sistema de votación tuvo el rechazo de la nobleza, y bueno, el tercer estado era el que estaba más molesto porque era el que sostenía con sus impuestos elevados a la nobleza y al clero, por lo que en un acto de desesperación el tercer estado se autoproclamó como Asamblea Nacional Constituyente Francesa y se comprometió a crear una constitución para desplazar al primer y segundo estados en los estados generales y asumir la representación total de la población. Si había representantes del pueblo en el tercer estado, entonces a quién estaba representando el clero y a quién estaba representando la nobleza. Pero mientras esto sucedía de manera civilizada, durante mayo de 1789, la nobleza sí se sintió tan afectada en sus intereses que optó por cerrar el recinto en donde se celebraban las reuniones de los estados generales, por lo que, o más bien de la nueva asamblea autoproclamada, por lo que los asambleístas decidieron trasladarse a otro sitio y usaron un lugar que utilizaba la nobleza, que era conocido como el local del juego de pelota, en donde hicieron un juramento, lo que se conoce como el juramento del juego de pelota. Y el juramento consistía en que los integrantes de la asamblea, el tercer estado, no se iban a dividir hasta no contar con una constitución. Y a este movimiento se sumaron unos cuantos nobles del segundo estado y algunos miembros del primer estado, especialmente del bajo clero,
los miembros más pobres de la jerarquía eclesiástica. Todo habría funcionado muy bien si la monarquía no hubiera metido la pata cuando se sintió amenazada por la asamblea. Y entonces, en vez de seguir avanzando por esta vía con la que incluso llegó a simpatizar Luis XVI, decidieron recurrir a las tropas para garantizar la seguridad de la nobleza. Y cometieron el error gravísimo de destituir al ministro de Finanzas de nombre Jacques Necker, acción que en las calles se interpretó como un autogolpe de Estado, por lo que la población se decidió por su propia iniciativa a respaldar a los asambleístas y estalló una rebelión irrumpiendo en la prisión de la Bastilla el 14 de julio de 1789 para evitar que los asambleístas fueran apresados por las tropas comandadas por la nobleza. A este movimiento se sumaron algunos elementos de las tropas insurrectas. Entonces, aquí pues parecía que estaba en franca minoría la nobleza y el clero, y estaba creciendo el descontento popular hasta el punto en donde las tropas empezaron a simpatizar con este movimiento social. Bueno, pues la rebelión se extendió por toda Francia con actos muy violentos a los que se les conoció como la etapa del Gran Miedo, porque en revueltas muy violentas se destruyeron títulos, derechos y tierras feudales, acción que fue secundada por la Asamblea Nacional al abolir jurídicamente el feudalismo. Ahí es donde está el punto de quiebre, el fin de una era y el principio de otra. Y bueno, pues también se suprimieron los impuestos que cobraba el clero, se le quitaban privilegios a la iglesia y empezó a perseguirse a los nobles y a los miembros del alto clero. Entonces, pues como perdieron sus beneficios los miembros del primero y del segundo estado, pues se convirtió en una etapa de auténtico miedo, porque fueron perseguidos o incluso hasta masacrados. Cabe mencionar que durante estos tiempos, pues en la revolución se pensó tanto en un movimiento tan liberal que desapareciera el clero, que incluso se cambió el calendario gregoriano, que es el que utilizamos actualmente, porque fue un calendario creado por el clero. Y fue suprimido para instaurarse lo que se conoció como el calendario republicano, que comenzó el 22 de septiembre de 1792, que es la fecha en que se proclama la República Francesa. Y ese día, 22 de septiembre de 1792, se convirtió en el día 1 del año 1 del nuevo mes vendimiario, que iban a ser uno de los 12 meses de 30 días que iba a tener el calendario del revolucionario francés, y con este nombre de meses: vendimiario, brumario, frimario, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, florial, pradial, mesidor, termidor y fructidor. Y además, como eran solamente meses de 30 días, pues quedaban volando 5 días. Y entonces los 5 días restantes fueron días de fiesta para completar el calendario astronómico de 365 días. Y entonces estos días festivos, que eran en los últimos 5 días antes de llegar a lo que es el actual 22 de septiembre, se conocieron como el Día de la Virtud, el Día del Talento, el Día del Trabajo, el Día de la Opinión y el Día de las Recompensas. Pero cuando caía un año bisiesto había un día adicional, que era el Día de la Revolución en el año bisiesto. Como verán, hasta ese grado llegaron los cambios en la Francia de finales del siglo XVIII para contravenir por completo al clero y hasta su propio calendario. Después de todo, Francia estaba viviendo dos realidades: la de los asambleístas, que estaban en lo suyo con ideas filosóficas puestas en marcha, mientras que en las calles las causas sociales de la revolución continuaban y continuaron durante años. Lo cierto es que los asambleístas, en su frenesí intelectual, dividieron la asamblea en la derecha, en la que se sentaban los miembros de la nobleza y el alto clero, que buscaban conservar los privilegios que habían perdido, y por eso se les identifica como conservadores, por conservar los privilegios. Los moderados al centro, con una visión tendiente a crear una monarquía constitucional, y a la izquierda el ala más radical, en que estaba representada la alta burguesía y las clases populares. De esa organización de la Asamblea Francesa nacen los términos que hoy conocemos como geometría política: la derecha e izquierda, o conservadores y liberales respectivamente. También en esa asamblea se publicó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 27 de agosto de 1789, lo que vendría a ser el antecedente de lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
y en ellas se establecen los principios del liberalismo que siguen vigentes hasta nuestros días: libertad, igualdad y fraternidad, aunque en muchas ocasiones estos principios hayan sido más enunciativos que reales, y ahorita vamos a ver por qué. Total, que para no hacerles el cuento largo, de 1789 a 1791, la mayoría liberal iba determinando las reglas del juego con el apoyo de una población dispuesta al tumulto y bajo el control de una Guardia Nacional del lado de los liberales, precisamente de Lafayette. Pero en el fondo, las causas sociales de la revolución seguían ahí. Y el 3 de septiembre de 1791, por fin se aprobó una constitución en que se limitó el poder del rey para que solamente ejerciera el poder ejecutivo de manera decorativa y tuviera el poder de ejercer el veto. Pero las tensiones por la petición de sacar al rey de las reglas del juego culminaron en otro tumulto social que fue reprimido por la Asamblea Nacional Liberal. Y pues esta supresión de derechos y libertades pues estaba traicionando los principios liberales de la propia revolución. Ahí hubo muchos problemas para poder materializar un Estado. Los problemas que no tuvieron los estadounidenses sí los estaban teniendo los franceses, porque no se podían poner de acuerdo en cómo diseñar su Estado. La estaban haciendo sobre la marcha. Cuando la Constitución entró en vigor, los grupos en la Asamblea constituyeron el germen de lo que hoy conocemos como los partidos políticos, pero el avance liberal se veía detenido por los constantes vetos del rey, situación que se complicó por la pretensión de invasión de Prusia y Austria, siendo este último reino el que desató el rechazo popular a la monarquía, porque la reina María Antonieta era hija y hermana de reyes austriacos, por lo que en 1792 se suspendieron las funciones del rey y se convocó a una nueva modalidad de asamblea o de gobierno para convertirla en la Convención, que terminó aboliendo la monarquía y estableciendo la república, 22 de septiembre. En medio de un periodo de violencia que desató la amenaza de Austria y de Prusia, por lo que en 1793 de plano eliminan al rey y ejecutan a Luis XVI al presumirse que él era el que estaba conspirando con las monarquías extranjeras para restablecer el absolutismo en Francia. Pero como las causas de fondo del estallido popular no se resolvían por parte de la población, pues esta tomaba las armas para defenderse. Y sí, se estaban defendiendo de las monarquías en los límites, pero al mismo tiempo internamente los más pobres estaban estallando revueltas por las malas condiciones económicas de la República. Situación que se respondió con el llamado Reino del Terror de 1793, cuando los liberales o jacobinos, bajo el liderazgo de Maximilien de Robespierre, trataron de eliminar a todo aquello que implicara una acción sospechosa contra la revolución. Aún fuera el pueblo molesto por los pobres resultados que estaba teniendo la revolución, fueron considerados que estaban contra la revolución y hubo muchas ejecuciones. Obviamente, pues los conservadores o girondinos también fueron ejecutados por ser sospechosos de estar haciendo acciones contrarrevolucionarias. Y las acciones de castigo eran en la guillotina. Hubo muchas cabezas que rodaron literalmente en ese tiempo. Pero como seguía la falta de resultados y seguían las condiciones de pobreza y marginación que desataron la revolución por parte de la población y no se superaban, todo terminó estallando en otra revuelta social, ahora contra Robespierre, y el 27 de julio de 1794 pues fue eliminado también, y por haber traicionado el ideal revolucionario, y fue derrocado y también fue ejecutado en la guillotina. El que tanto estuvo fastidiando a sus enemigos con la guillotina también terminó perdiendo la cabeza de la misma manera. Como la convención prácticamente había fracasado, se tuvo que hacer otra constitución en 1795 y ahora el gobierno iba a estar a cargo de un directorio, es decir, 5 miembros, 5 directores y un parlamento bicameral con un consejo de ancianos y un consejo de 500 miembros que regresaban al voto estamentario, ahora por un censo. Pero a final de cuentas era el mismo sistema que había generado las controversias en los Estados Generales que desataron la revolución, por lo menos en los intelectuales, en 1789, condición que desde luego no satisfizo a la población y continuaron las revueltas, que solo fueron apaciguadas por el liderazgo de Napoleón Bonaparte, como ya lo vimos en su programa, por lo que se volvió a cambiar la forma de gobierno a través del consulado, previo golpe de Estado en el famoso 18 de Brumario. Ya vimos que el Brumario es el segundo mes del calendario revolucionario francés. Pues el día 18 de Brumario, que corresponde al mes de noviembre,
no, al mes de octubre, perdón, de nuestro calendario gregoriano, es cuando Napoleón hace el golpe de Estado y se instaura el consulado, en donde el héroe Napoleón queda como cónsul garante del gobierno interno del Senado francés. Y bueno, ya recordarán lo que pasó con Napoleón, que se volvió cónsul vitalicio y en 1804 se autocorona emperador, con lo que regresa la monarquía a Francia, desaparece la república y terminó la revolución. Quedando atrás 15 años de experimentos intelectuales que no resolvieron los problemas de la población común. Fue hasta el imperio de Napoleón, y como una respuesta ante el temor de ser depuesto por la propia población, que el liberalismo heredado de la revolución aterrizó en las políticas de atención a los problemas sociales, como la construcción de orfanatos, la disposición de escuelas, de sitios de atención médica y alimentaria, que hicieron que la gente amara a Napoleón. Las guerras napoleónicas también alimentaron el fervor patriótico de los franceses, que había surgido de la defensa popular a la convención amenazada por las potencias absolutistas. Así que, como verán, la revolución de independencia de Estados Unidos pues, resultó mucho más exitosa porque fue planificada y obviamente pues en Francia todo se fue haciendo sobre las rodillas. Por eso Estados Unidos tiene dos motivos que lo hacen mucho más exitoso, y ya lo señalamos la semana pasada. La planificación previa, y también desde el principio se deshicieron de la monarquía, mientras que en la Francia revolucionaria, pues mientras las cosas iban haciendo sobre las rodillas, sobre la marcha, pues también tenían a la monarquía ahí metida, y había obviamente pues, los intereses monárquicos, y eso desató otro tipo de intereses de otros grupos sociales en la propia Francia. Pero como la abolición de la monarquía no era una novedad, puesto que los estadounidenses ya lo habían hecho antes, lo que sí podemos establecer como el umbral de un nuevo tiempo es la abolición del feudalismo, que sí se logró en Francia, en la Revolución Francesa. Y esa abolición del liberalismo no solamente tuvo impacto en lo filosófico, lo político y lo económico, sino también en lo social, y fue la apertura plena a lo que es el liberalismo en Europa. Así pues, la Revolución Francesa, o a la Revolución Francesa le podemos atribuir lo que se conoce como la era contemporánea, por la visión de los modernos partidos políticos, la llamada geometría política, derecha-izquierda o conservadores y liberales, y las políticas sociales, que si bien no eran parte de la República Francesa, sino del Imperio Napoleónico, pues al final del día pues sí tenían mucha inspiración liberal, y fueron medidas que se ejercitaron para no perder el poder, lo que actualmente podríamos interpretar como una medida de gobernanza en la teoría política. Después de todo, estas formas de organización política son las que persisten hasta nuestros días en la mayoría de los países democráticos del mundo. Pero como verán, Francia tuvo un camino verdaderamente tortuoso para lograr una democracia liberal, porque todo fue un proceso de ensayo-error. Y el elemento destacable es la participación social, que estuvo presente desde el 14 de julio de 1789 y sigue vigente hasta nuestros días, con una capacidad de movilización y presión social tal que se impide que los gobiernos franceses tomen medidas sin el consenso social que se espera. Y la muestra es la Francia contemporánea, que es el prototipo mundial de las manifestaciones callejeras, como la del actual movimiento de los chalecos amarillos que inició en el 2018 y que obligó al actual presidente francés Emmanuel Macron a detener el impuesto al carbono, el aumento de los combustibles y otras políticas que fueron consideradas como injusticias fiscales. La diferencia entre las manifestaciones sociales en Francia con respecto a las manifestaciones en Latinoamérica es que las francesas sí se hacen escuchar porque movilizan y concientizan a la mayoría de la población por una causa general, mientras que en los países latinoamericanos muchas movilizaciones son de pobre convocatoria y muchas veces se manipulan a las personas para la defensa de intereses políticos particulares y no generan confianza, hasta el punto en que la única manifestación que recuerde que llegó a generar simpatías hasta entre terceros fue en México hace unos días, cuando los padres de niños con cáncer bloquearon los accesos al aeropuerto de México, y los terceros afectados con el bloqueo terminaron apoyando la protesta por una clara simpatía. Sin embargo, difícilmente vamos a ver los llamados
paros generales que se convocan en Francia o las manifestaciones multitudinarias simultáneas en diferentes ciudades de ese país. Ese nivel de participación que hay en Francia y que nació en la Revolución Francesa está a años luz de distancia de nuestra realidad social latinoamericana. Pero lejos de tratar de emular esos sistemas que no nos funcionan porque somos una sociedad con muchos intereses atomizados, creo que va siendo tiempo de que hagamos nuestros propios procesos sociales. Y así como la semana pasada lancé la reflexión sobre el diseño de un Estado que sea compatible con nuestra cultura, lo mismo debería hacerse con las formas de organización social. Única vía para el auténtico progreso de nuestros pueblos. Si nosotros entendemos quiénes somos, cómo pensamos, cómo vemos el mundo, podemos diseñar un Estado y organizarnos socialmente a partir de cómo somos, no de estar imitando a los demás. Y entonces podremos generar nuestros propios procesos de desarrollo que quizás se vuelvan ejemplos mundiales, como hace una semana dijimos que Estados Unidos se volvió una tendencia histórica y Francia se volvió el ejemplo y prototipo de lo que son las democracias modernas. Ojalá algún día lo podamos lograr. Pero, ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente y otra vez el chisme del día de hoy. Pero si les gustó, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque el próximo domingo les tengo otra gran historia. Maximiliano, idealismo iluso. Yo les deseo un excelente día y les espero el próximo domingo para un chisme aquí en la historia en el lavadero. Hasta la próxima.